atañen estos tiempos, como es el de la ideología de género y el aborto. Bueno, como todos sabemos de muchas ideologías, la ideología de género se impone en todos los niveles hoy día. Está desde lo que es la tele, la escuela, el barrio, documentales, el cine, todo está impregnado ya de todo lo que es ideología. Y si para muestra un botón, encienden la tele, todos los programas tienen a alguien con la ley de inclusión, tienen a todos. Entonces, el fin de este tema es desenmascarar muchas mentiras y generar conciencia de lo que es la verdad espiritual y científica. Entonces tenemos nosotros que saber hoy día que esto se ha impregnado a nivel social, cultural, en todos los ámbitos, y eso, aunque ustedes no lo vean o no lo perciban, ya viene desde hace muchos años. Y es desde el 1946 cuando una señora y escritora francesa, Simone de Beauvoir, empezó a acuñar una frase que decía que la mujer no nace, sino que se hace. Y nos hablaba de toda esta construcción que la mujer puede hacer a través de los años. La intención era que la mujer tuviera igualdad a nivel de votación, a nivel de trabajo, pero después eso se tergiversó. Entonces, les voy a ir desarrollando. Entonces, tenemos que saber que se nos ha dado vida. Muéstranos la primera diapositiva, por favor. En la primera diapositiva, yo les voy a hacer en una forma rápida para que podamos entender. ¿Desde cuándo comienza la vida? Tenemos acá el aparato reproductor femenino, que es el útero y los ovarios. Me voy a poner a un costadito. ¿Ven allí? ¿Sí? Bueno, entonces, el aparato reproductor femenino es el órgano, receptor, luego de que han ingresado los espermatozoides, luego de un acto sexual. Esperemos que haya sido concebido dentro del matrimonio. Una millonada de espermatozoides ingresan a través de la vagina, atraviesan el útero y van a este órgano tubular que se llama trompas de falopio. Todo esto, si sucede durante el tiempo de la ovulación de la mujer, que es el día 14 luego de la menstruación, el cuerpo de la mujer libera un óvulo solamente cada mes y el espermatozoide se une con ese óvulo y luego, a partir de las horas que se forman, empiezan a formar una cosita chiquitita que se llama cigoto. Ya en esas primeras 24 horas que hay concepción, ya hay vida. Y esto es lo que como nos atañe este tema del aborto, hay vida, y quiere decir que si transgredimos con esa vida, estamos asesinándola. ¿Entendés? Entonces, es importante que nosotros sepamos lo que se está diciendo, que si se mata el embrión o el feto, eso es el aborto. No, el aborto sucede desde que yo rompa con esto que es el cigoto. Esta primera etapa, que es de las horas 24 al día 5, sucede la etapa celular, donde hay una multiplicación rápida de 2 células, luego 4, 8, 16. Y eso es un suceso que sucede en las primeras semanas de vida. Y luego en la segunda diapositiva, pasás por favor. En esta segunda diapositiva les muestro, allí dice, en las primera y segunda semana siguen multiplicándose las células y a partir de allí, de la segunda semana, empieza un desarrollo embrionario, o sea, donde cada célula empieza a decir, yo quiero ser corazón, yo quiero ser. Parece algo cómico, pero es así. Ya están destinadas ciertas células para formar sistema nervioso central, que es el primero que inicia en todo este desarrollo, luego el corazón,
Y empieza todo lo que es la parte locomotora, brazos, piernas, o sea, extremidades, y lo que es la cabeza. La cabeza va a comandar el resto del cuerpo. Y en última casi instancia, junto con todo lo que es la parte de dientes y paladar, se forman los genitales, se empiezan a formar los genitales externos. ¿Por qué les enfatizo en esto? Porque el corazón ya empieza a formarse a partir de la semana 2, que aún muchas no saben si están embarazadas. Luego de la semana 4 de haber estado en amenorrea, es que una mujer puede saber si está embarazada o no. Entonces, acá lo que voy es que seamos conscientes cuando una pareja tiene actividad sexual del riesgo del embarazo y todas las consecuencias a partir de ahora, de la formación que empieza y el desarrollo embrionario que empieza a partir de la semana 3 hasta la semana 8. Eso es multiplicación constante. Por eso es importante, bueno, la nutrición materna y todo lo que es a nivel social y ambiental en el desarrollo, ¿no? Toda la estabilidad emocional, y para tener estabilidad emocional tenés que tener a una pareja, ¿sí?, que te ame, una pareja estable y todas las condiciones favorables para que eso se desarrolle, ¿verdad? Entonces, no me quiero detener, pero bueno, ya a partir de la semana 9 a semana 38 o 40, que es el máximo de un embarazo, hay un crecimiento anatómico importante y ese crecimiento es el que, bueno, va a determinar que ese bebé pueda vivir afuera del útero. Muy bien. Sabiendo todo esto, nosotros debemos ser conscientes que si nosotros interrumpimos estas fases, estamos cometiendo un asesinato. Esto es así, no hay otro nombre. El interrumpir con la vida de un ser desde las 24 horas de fecundación implica ya una responsabilidad. Nosotros tenemos que ser responsables con todos nuestros actos, ¿sí? Y si Dios nos ha dado un orden en nuestra forma de crecer, nosotros también tenemos que ser ordenados en nuestra esencia, ¿sí? La palabra nos dice que Dios es un Dios de orden y más adelante les voy a comentar el testimonio, o sea, de lo que hizo en mi vida, ¿no? Luego de haber estudiado medicina. Bueno, entonces, interrumpir con el embarazo, ya sea voluntaria o involuntariamente, el cese definitivo se define como aborto. Y el aborto se puede hacer un aborto voluntario cuando decidís acabar con él o involuntario. El involuntario sucede en las primeras 2 semanas de vida y habitualmente es por fallas genéticas dentro de esa combinación de genes del hombre y de la mujer. Ya a partir de la semana 3, ya que dijimos que era la formación de órganos, ya se sabe el sexo, si uno hiciera una toma de muestra celular. Entonces podemos tener un sexo masculino o un femenino, no existe otro sexo. Y esta es la otra gran diferencia con lo que les voy a comentar, que son en total, según la Organización Mundial de la Salud, la ONU, que hay 112 géneros. Increíble. Increíble que haya 112 géneros y no 2 como realmente existe. O sea, si sucediera que Dios no quisiera que en este momento este lugar fuera destruido, si se hace un estudio de cuántos hombres y mujeres o cuántas personas habían aquí, lo que van a determinar, habían tantos hombres o tantas mujeres. El forense no va a poder determinar si había intersexuales o había homosexuales o había lesbianas. Los géneros son 2,
o masculino o femenino, no hay otra. Entonces, que nadie los engañe creyendo con esto de la manipulación del lenguaje que intenta hoy día la ideología de género, que eso es lo que está sucediendo, una manipulación del lenguaje en todos los estratos. Y lo que es mucho más aberrante es lo que están haciendo a nivel de educación. Entonces, les voy a hablar, de lo que es el aborto, los procedimientos que se hacen para el aborto para que nunca más se les olvide y además ustedes puedan ayudar a generar conciencia en aquellos que tienen una liviandad o una facilidad en expresar que algún día abortaran, ¿sí? Entonces, el aborto se puede realizar por técnicas químicas, con medicamentos a nivel local, como un medicamento que se llama misoprostol, pero que todas esas técnicas se deben realizar en medio hospitalario. ¿Por qué? Por el riesgo de vida de la mujer. Hay métodos quirúrgicos que se llaman de succión, donde se aspira todo ese contenido fetal, o métodos de curetaje, donde se arrastra con una cureta, que es un material que raspa todo lo que es el endometrio y destruye todos esos órganos que se habían formado. Y métodos de infiltración, de solución salina, donde literalmente quema al bebé, a ese embrión en crecimiento. Entonces, esto es muy cruento y ustedes tienen que saber que se legalice o no. Si se legaliza el aborto, toda mujer va a pasar por cualquiera de estos métodos. Entonces, no se debería permitir. Aunque sea el aborto gratuito y aunque se legalice, la mujer va a tener consecuencias psíquicas, físicas, anatómicas, que no van a ser ineludibles por más que se legalice el aborto. Entonces, la primera en riesgo va a ser ella y todo su entorno, porque una mujer si tiene consecuencias anatómicas, con el aborto puede quedar estéril para toda la vida, puede quedar con intención de suicidio o depresión para toda la vida, o puede tener problemas, puede quedarse allí por una hemorragia, un shock, que es la pérdida de sangre porque le hayan tocado alguna arteria, y bueno, y todas las condiciones que suceden a nivel emocional, ansiedad, llanto fácil, insomnio. Entonces, este sufrimiento nadie lo habla, pero si una mujer no es restaurada espiritualmente, va a quedar ligada a esa emoción y a ese procedimiento por siempre. Entonces, ya ahí está, tienen argumentos ustedes para refutar aquel que venga a venir con liviandad a querer aprobar el aborto. Y lo segundo que les quería hablar, es sobre cuáles son los abortos que no son punibles. Han escuchado mucho en estos tiempos el abuso en las chicas, aún en las mujeres con insanía o problemas mentales. Entonces, el aborto no es punible en las violaciones y en el cometido sobre mujeres con enfermedades mentales o retraso mental. Es la única indicación, pero aún así, estas niñas que han sido violadas o mujeres que han sido violadas, aún así pueden determinar y dar su consentimiento si no quieren abortar. ¿Por qué? Porque se ha demostrado científicamente, por todo lo que les dije, queda ligada psíquicamente a muchas emociones si pierde ese embarazo. Lo que yo percibía es que realizar un aborto genera un gran vacío espiritual. No solamente es la pérdida de un hijo, sino un gran vacío espiritual. Es una gran pérdida de un ser humano que, si vino al mundo es para un propósito, ¿sí? Aunque haya sido de una violación. Y bueno, eso es en general sobre el aborto. Una mujer no está libre de tener infecciones por más que se haya hecho en un medio hospitalario. Las infecciones están a flor en todos los hospitales porque, hay gérmenes en todos los ámbitos quirúrgicos. Entonces, no están exentas de tener un tipo de
de muerte o complicaciones por un aborto. Entonces, no creamos de que si se legaliza vamos a tener las cosas tan fáciles, ¿sí? Una de las grandes mentiras que dicen las feministas es para disminuir la tasa de mortalidad de muertes por aborto. Ya hoy día esto está rebatido. Desde 2009 la tasa de muertes por aborto se disminuyó francamente. No viene al caso dar estadísticas, pero sí la Organización Mundial de la Salud determinó de que las muertes han venido en descenso por todas las medidas que se han tomado. Y las muertes de las mujeres en general se dan por cáncer, por infecciones, por malnutrición. Entonces son otras las causas de muerte materna, no son francamente por el aborto realizado, ya sea, bueno, estoy hablando del aborto realizado en instituciones, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ahora les voy a hablar sobre lo que es la ideología de género. Tienen que saber que es un plan ambicioso, es un plan que viene desde hace muchos años y que es a nivel mundial. Ganar en todos los ámbitos, ¿sí? En todos los estratos, para generar un gran cambio. Y lo que están haciendo es un adoctrinamiento, empezando desde jardín de infantes. Si no lo sabían, la Argentina desde el 2010 aprobó la ley que se llama ESI, de Educación Sexual Integrada. Esta ley lo que genera, lo que quieren decirle a los niños es que ellos pueden elegir el sexo que deseen, sea masculino o femenino. Y el sexo, o sea, puedes determinar si sos niño, puedes ser niña. Si eres niña, puedes ser varón. Y aún así puedes ser neutro. Es la otra condición que han incluido. Entonces, ese cambio de mentalidad está generando una gran confusión en un cerebro inmaduro. Y quiero decirles que una persona no es, como nos comentaba Pastor Edison, la madurez se adquiere recién alrededor de los 20 años. Entonces, imagínense un niño que sienta o quiera ser de otro sexo porque le nace, porque vio o porque le sugirieron. Entonces, ahora eso es lo que está pasando. Hay muchas sugerencias con la implementación de la educación sexual en los colegios. En todos los países de Hispanoamérica, y ya lo sabemos por países como España, que implementaron este tipo de educación sexual integrada, donde dicen que los niños pueden elegir el sexo y además el tipo de reproducción. Y hacen la comparación con, te podés reproducir como el caballito de mar, que se reproduce cuando la caballita de mar, la hembra, deposita los óvulos en la bolsa del caballito y él desprende un esperma y eso se introduce, está dentro de la bolsa como si fuera un canguro y él es el que lleva el embarazo. Entonces, ¿qué es lo que quieren sugerirle a los niños? Que el embarazo puede realizarse por fuera del vientre materno. ¿Para qué? Para sugerirle a las mujeres que no se embaracen. ¿Para qué? Para desligarla de ese vínculo y ir contra la familia, que no es necesario tener una pareja estable, que no es necesario tener un hombre al lado. Entonces eso es una gran mentira que quieren instruirle. Ya desde temprano generarle a los niños una conciencia de falta de familia, falta de vínculos. Y bueno, y lo otro es, han implementado con la ley, han dicho también que podés llevar una vida como la del caracol. El caracol es hermafrodita. Había hablado antes que, en la anterior prédica, era que el hermafrodita ya no se usa como término médico, sino intersexual.
La intersexualidad implica un trastorno en el desarrollo sexual, donde hay ambigüedad de órganos genitales. Ya puedes tener órganos masculinos y femeninos al mismo tiempo, pero el material genético puede ser o masculino o femenino. No es que seas hombre y mujer al mismo tiempo, no. Esto se determina por genética y por estudios hormonales, lo que podrá ser en tu adultez. Entonces, por eso un niño no puede decidir lo que quiere ser. Entonces, hoy día a nivel de medios tenemos prototipos y se ha visto un gran incremento en las figuras del espectáculo. No sé si, bueno, han visto niños como la hija de Jodie Foster, que ella deseó ser, ¿sí?, lesbiana, el hijo de Will Smith, de Jordan, de Angelina Jolie, ¿sí? Y bueno, ni que esperar de lo que pueden ser los hijos de Ricky Martin y todos los... Entonces, hoy día cada vez más te van a mostrar que el prototipo es ese tipo de personas. Nos admirábamos cómo en el Día del Padre te muestran a un hombre que tiene un hijo y no muestran a la familia, ¿sí? Mostraban a un personaje de la televisión como el padre ideal, ¿sí?, sin una pareja. Entonces, esto es lo que quieren vender o ponerlo como algo natural en estos tiempos. Y lo que les quería decir es que al introducir la ley sexual también quieren imponer y adoctrinar qué tipo de sexualidad debes llevar. Quieren ir lo que se llama con la contrasexualidad. Esto es un término acuñado en la ley sexual de España, donde muestran de que quieren un mismo código sexual. Puedo ser un poquito dura y brusca ahora al hablar, pero el adoctrinamiento que quieren es que se emplee un órgano neutro en las relaciones sexuales para que no haya un compromiso afectivo y no haya concepción, la concepción o el embarazo, utilizando el ano. Entonces ya saben que esto es contra la naturaleza. No es solamente contra la naturaleza misma del ser, porque es un órgano que es utilizado para eliminar heces. Y bueno, desde lo médico se ha visto un gran incremento en las enfermedades de transmisión sexual, porque creen de que al no transmitir o no producir el embarazo, se utiliza sin ningún tipo de barreras como el preservativo, ¿sí?, y que hay incremento entonces hoy día de enfermedades como el HPV, la hepatitis B, hepatitis C, enfermedades de herpes. Entonces, las personas creen de que pueden ganar algo, pero al contrario, están generando un gran deterioro de su calidad de vida. Entonces, todo esto, el querer hacer lo que quiero, el querer demandar prácticas en forma libertina porque me place, en vez de generar una mejor calidad de vida, lo que vamos a llegar es a tener un deterioro de nuestra vida. Entonces, la Biblia nos dice en Romanos 1, quería que viéramos Romanos 1, 23. Vayamos allá, quería mostrarles lo que dice, que todo lo que va en contra de la naturaleza, ¿sí?, genera la ira de Dios. Dice en Romanos 1, 23.
Dice que, bueno, cuando el hombre se adora a sí mismo, o sea, haciendo lo que le plazca, eso es una forma de adoración a sí mismo, ¿verdad? Entonces dice, y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales. Bueno, y dice de aves, de animales, esto es en cuanto a otros. Entonces Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado usaron sus cuerpos para hacer cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Dice, por eso Dios los abandonó a pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó y sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecado, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas. ¿Qué estamos viendo hoy día? Todo lo que está escrito. Dice que Dios nos va a abandonar cuando nosotros no deseemos seguirlo. ¿Sí? Todas nuestras... cuando nosotros conocemos que existe un Dios que le pone orden a nuestra vida, no solamente que nos da amor, que nos da todo lo que un ser humano puede recibir con la vida misma, el solo hecho de ser sanos, de tener un trabajo, de ser prósperos, ¿sí? El solo hecho de tener eso es de bendición. Y mucho más aún cuando uno puede seguir un orden en su vida teniendo una pareja, hombre o mujer, ¿sí? O sea, formar lo que es la familia y con términos, ¿sí? naturales. Entonces, cuando nosotros hacemos un tipo de vida en contra de la naturaleza, no vamos a tener buenos resultados. A esto es lo que voy. Y si nosotros seguimos, o sea, si yo les sigo contando, o sea, todo lo que se está implementando, van a quedar más admirados, porque cada vez más van a querer, están introduciendo las leyes para que este adoctrinamiento sea masivo en todos los niveles, en todos los estratos. Si como personas pensantes que somos, no cuestionamos y no detenemos esto, ya sea sabiendo ahora esta verdad, y no difundimos aquellos que conocemos, somos cómplices de esta situación, ¿sí? Entonces, todos estos cambios que ha habido a nivel legislativo, tienen que saber que cada vez se van a ir. Ya hay la ley de matrimonio igualitario, ya hay la ley de la identidad de género, donde ya les dije que habían 112 géneros, ya se avaló la ley de violencia de género y las leyes de no violencia contra la mujer. Y lo que se ha dicho en el último Congreso Iberoamericano que sucedió acá en Salta en marzo de este año, dice que ya la aprobación de esta ley marca la falta de igualdad, porque cada vez que una mujer grita, me hicieron daño, entonces, aunque sea mentira, el hombre va a padecerlo, ¿sí? El hombre puede ir a la cárcel, ¿sí? El hombre va a ser víctima de todos los horrores, ¿sí? posibles con la aprobación de esta ley. Se encontró que en España, a partir de la aprobación de esta ley, hubieron muchas falsas denuncias y hubo mucho atropello a lo que era la verdad. Entonces, esto ya empieza a suceder.
ya ha pasado desde hace muchos años y cada vez va a suceder más si nosotros no nos paramos a detenerlo, ¿sí? Otra forma de que están haciendo hoy día este tipo de la manipulación del lenguaje es ahora, lo están haciendo, como no pudieron contra muchos, están haciendo ahora con la introducción de Biblias para gays, donde han aberrado lo que es los evangelios. Los 4 primeros capítulos del evangelio los acomodaron para sacar donde hablaba de que Dios no acepta el pecado, ¿sí? La Biblia dice que Dios nos ama a todos por igual, pero lo que no ama es el pecado. Cuando nosotros decidimos desobedecer sus mandatos, estamos desobedeciendo y eso nos lleva a tener una vida de maldición. Justo como les dije, todo lo que va en contra de la naturaleza va a generar un castigo, pero hacia nosotros mismos, porque nosotros decidimos salirnos de esa orden o de ese mandato. Entonces, yo quería invitarlos, les quería comentar esto, que cada vez más nosotros tenemos que discernir qué es lo que nuestra familia, como padres o hermanos o tíos que seamos de niños, podamos discernir y hablarle a ese chico que quiere ver un programa donde se acepta las actividades de lesbianismo. Tenemos que explicarles, ¿sí?, de homosexualidad, o donde estamos incluyendo, ya sabemos que vamos a amar a esas personas, pero no vamos a amar el pecado que lleva el tipo de relaciones homosexuales. Entonces quería también decirles que el Estado tiene que ser protector, una de las condiciones que un Estado debe garantizar a todas las personas que viven en esa población es garantizar que no haya un desbalance. Entonces, esto que se dice que no haya una imposición de ideologías, ¿sí?, que él debe ser neutro, pero que tiene que ir en pro de la familia. Si el gobierno no hace eso de ir en pro de la familia, estamos en el horno. Realmente, nosotros tenemos que gritar hoy día y despertar de este sueño donde nos han metido muchas cosas como estas leyes y no hemos hecho nada. Digo que la comunidad médica también está muy dormida, al igual que la iglesia, ¿sí?, donde sabemos de que hay principios científicos, hay principios espirituales que no pueden ser modificados, ¿sí?, y que a lo largo de la vida, ustedes han visto en la misma Biblia, habla de la homosexualidad, habla de las perversiones y cómo terminan esas personas. Y si nosotros queremos que nuestras siguientes generaciones tengan un bienestar, tengan prosperidad y sean hijos de bendición, tenemos que parar y detenerlo. A todas las personas que viven a nuestro alrededor tienen que saber lo que está sucediendo. Entonces, yo los invito a que seamos sal en esta tierra y luz en este mundo. Podamos ser personas que puedan generar familias santas y puras. Eso es el deseo de Dios, que nosotros podamos construir, que podamos, en el mandato que nos dice que Él creó hombre y mujer, dice, ¿para qué? Para que fructifiquemos y nos multipliquemos. El rol de la multiplicación es la procreación, el que tengamos hijos, y eso tiene que ser hijos sanos, ¿sí?, mental, espiritual, ¿sí?, emocionalmente. Bueno, muchas gracias.